Hola, para la clase de hoy, entonces vamos a terminar de ver algo que habíamos iniciado durante el primer periodo, que eran los enlaces químicos. Es importante que prestemos mucha atención porque finalizando el video deberán realizar unos ejercicios de acuerdo a esta explicación. Lo primero que debemos saber y entender es que los enlaces químicos corresponden a una fuerza de atracción que une o enlaza a dos o más átomos. En realidad es una interacción que se produce entre los átomos, pero en su último nivel de energía. Van entonces a compartir o van a ceder electrones, pero solamente aquellos que se encuentran en ese último nivel de energía. ¿Para qué se unen entonces los átomos? Para poder alcanzar su estabilidad electrónica. Resulta que los gases nobles son elementos muy estables debido a que se han hecho estudios donde se evidencia que ellos no interaccionan con otros átomos, es decir, cuando se ponen cerca a otros átomos no se enlazan químicamente a otros, sino forman compuestos. En muy raras excepciones, tienen que estar a altísimas temperaturas para que se logre que algunos que están ya en los últimos periodos logren entonces involucrarse en un enlace. Todos estos elementos de la tabla periódica entonces buscan o desean ser como los gases nobles. ¿Y qué es lo especial que tienen los gases nobles? Que en su último nivel de energía tienen 8 electrones, excepto el helio, que es un átomo demasiado pequeño y solamente posee 2. Entonces, el estado ideal eléctricamente hablando de un átomo sería que en su último nivel energético tenga entonces estos 8 electrones. Esto es conocido como la regla del octeto. Para poder identificar entonces los electrones que existen en el último nivel o electrones de valencia, que sería lo mismo, entonces nosotros podríamos mirar un dibujo del átomo. Pero resulta que hay átomos que tienen dibujos muy complejos porque pueden tener 90, 100 o hasta más electrones. Por ejemplo, nosotros miramos en este átomo que está dibujado acá, que posee 7 electrones en total. Entonces contamos todas las bolitas azules, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Pero sobre su último nivel de energía tiene 2, 3, 4 y 5 electrones. Pero para no tener que hacer todo un dibujo completo, yo puedo ir a la tabla periódica y la tabla periódica me va a suministrar esta información. Entonces yo iría a la tabla periódica, buscaría el elemento que tiene como número atómico el 7, voy y lo busco, se encuentra por este lado de acá y encontramos entonces que el elemento que tiene el número 7 es el nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? Entonces yo, sin pensar en el dibujo, miraría en la tabla periódica a qué grupo pertenece. Pertenece al grupo número 5 en números romanos y entonces eso me llevaría a pensar que los electrones de valencia o los electrones del último nivel son 5, tal como lo mostraba el dibujo. Todos los elementos que se encuentran en este grupo entonces corresponderían a los elementos que contienen en su último nivel 5 electrones. Si yo me voy para los del grupo número 6, entonces todos los del grupo número 6 tendrían 6 electrones en su último nivel. Si yo me voy para los gases nobles, entonces me encontraría que todos los gases nobles tendrían en su último nivel 8 electroncitos. Vuelvo a contar, miren entonces, grupo número 5 de la tabla periódica tiene 5 electrones en el último nivel, 2, 3, 4 y 5, como pudimos observar. Recuerden que una cosa es la cantidad total de electrones que tiene el átomo y otra cosa es la cantidad que tiene en la parte de afuera. La cantidad de la parte de afuera me la indica el grupo de la tabla periódica al que pertenezca ese elemento. Te recomiendo entonces que enseguida tengas a mano tu tabla periódica para que puedas realizar los ejercicios. Bueno, pero como toda regla tiene su excepción, hay algunos elementos de la tabla periódica que en su último nivel de energía o su estabilidad no la van a completar con 8 electrones, sino con otros valores diferentes, que lo que es el hidrógeno, el helio y el litio poseen entonces como estabilidad en su último nivel de energía solo 2 electrones. Son elementos demasiado pequeños y no les cabe más. Entonces su estabilidad solamente la van a lograr con esos 2 electrones en el último nivel de energía. Con el berilio, entonces vamos a tener que el berilio solamente va a tener
4 electroncitos en su último nivel de energía, y el aluminio y el boro, que son estos dos elementos que encontramos acá, van a alcanzar su estabilidad con solamente 6 electrones. Son excepciones porque son elementos demasiado pequeños. Después de ahí, todos los demás elementos cumplirán entonces con alcanzar 8 electrones en su último nivel de energía. Vamos a ver, por ejemplo, lo que yo les contaba ahorita de esas excepciones con el asunto del hidrógeno. Es demasiado pequeño, solo tiene un nivel de energía en el cual normalmente hay un solo electrón. ¿Cuándo alcanza su estabilidad? Cuando entonces otro elemento le va a compartir y va a alcanzar sus 2 electrones. Miramos nuevamente que los electrones del último nivel de energía corresponden al grupo de la tabla periódica al que pertenece un elemento. Voy a mirar el hidrógeno, pertenece al grupo número 1, quiere decir entonces que él tiene como electrones en el último nivel un solito electrón. Esos electrones del último nivel también se conocen con el nombre de electrones de valencia. Bueno, para representar los átomos y sus electrones de valencia en la formación de enlaces y no tener que hacer todo lo que tendría un átomo por dentro, se usa algo conocido como la estructura de Lewis. Antes de salir a vacaciones de Semana Santa, ustedes me entregaron un trabajo donde tenían que hacer las estructuras de Lewis y yo les había mandado un videito de eso. De todas maneras voy a hacer la aclaración porque algunos trabajos llegaron pues como muy regular y metieron cosas que no habían que hacer. Entonces es importante que quedemos claros en esta parte. Para poder construir entonces la estructura de Lewis de un elemento, lo primero que yo debo de hacer es escribir el símbolo del elemento, y lo segundo es rodear ese símbolo con la cantidad de electrones de valencia. Ese rodear lo puedo hacer con bolitas, con X, con asteriscos, con triangulitos, con figuritas que van a representar la cantidad de electrones de valencia, o sea, los electrones que están en el último nivel de energía. ¿Qué dónde los vas a encontrar? En la tabla periódica, en el grupo al que corresponde ese elemento. Vamos a mirar entonces. Por ejemplo, yo tengo un elemento que es el magnesio, y el magnesio se encuentra en el grupo número 2 de la tabla periódica, entonces tiene 2 electrones de valencia. Voy a representarlo. Entonces, escribo el símbolo del elemento, que es la primera indicación. Luego debería entonces dibujar o rodear el símbolo del elemento con los 2 electrones de valencia que tienen. Entonces lo hago, le dibujo un electrón y le dibujo el otro electrón. Esto entonces que estamos viendo acá corresponde a la estructura de Lewis del elemento magnesio. Voy a hacer un ejemplo con el cloro para que lo veamos nuevamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a la tabla periódica para buscar al elemento cloro. Entonces, voy a la tabla, encuentro el elemento cloro y debo de buscar cuál es la cantidad de electrones de valencia que tiene el cloro. Entonces, voy a buscar a qué grupo de la tabla periódica pertenece el cloro. Entonces, me encuentro con que el cloro pertenece al grupo número 7 de la tabla periódica, por lo tanto, entonces tiene 7 electrones en su último nivel de energía, o tiene 7 electrones de valencia. Entonces, lo primero que debo hacer es escribir el símbolo del elemento cloro, que es CL, y luego debo escribir la cantidad de electrones de valencia, que son 7, con dibujitos alrededor del símbolo. Entonces, escribo el símbolo y le dibujo los 7 electroncitos a su alrededor, y esa sería la estructura de Lewis completa para el elemento cloro. Recuerda que esta forma de estructura la vamos a emplear para poder hacer la formación de enlaces y verificar qué sería lo que está ocurriendo cuando 2 elementos se unen para formar una sustancia química. ¿Y por qué se unen? Acuérdense que es para poder alcanzar esa estabilidad. Bueno, hay varios tipos de enlaces. Existen en realidad 3: enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces metálicos. Vamos a ver solamente los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. En los enlaces iónicos, entonces vamos a ver que un átomo cede electrones y otro los va a recibir. En los enlaces covalentes, entonces, los átomos comparten los electrones.
vamos a mirar lo que ocurre en los enlaces iónicos. Como lo mencionamos ahorita, en los enlaces iónicos se ceden los electrones. Como uno los cede, uno está regalando electrones, el que los está regalando va a quedar cargado de forma positiva y quien está recibiendo el electrón va a quedar cargado de forma negativa. Entonces estos átomos van a ser atraídos por una fuerza que se llama una fuerza electrostática, porque es una fuerza producida porque las sustancias tienen cargas eléctricas opuestas y por eso van a permanecer unidos. Como vemos, el sodio le va a regalar un electrón al flúor. El flúor alcanza su estabilidad al completar los 8 electrones, queda cargado eléctricamente como negativo y cuando el sodio regala su electrón, si ustedes cuentan en esta capa de acá inferior, hay 8 electrones, por lo tanto, tanto el sodio como el flúor van a quedar eléctricamente estables en su último nivel de energía, cada uno con 8 electrones. Entonces no es que el sodio sea muy bobo porque le regaló al flúor, sino que es que el sodio además aprovecha que si regala ese electrón que tiene en ese último nivel, él también alcanzaría su estabilidad. Vuelvo a recordarles que acá uno cede electrones y el otro los recibe. Quien cede queda cargado de forma positiva, quien recibe queda cargado de forma negativa. Los enlaces iónicos siempre se producen entre elementos metálicos y no metálicos. Normalmente los elementos metálicos del grupo 1, 2 y del grupo 1 y 2 siempre van a regalarle a los elementos no metálicos que van a estar posicionados entre el grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 y grupo 7 de la tabla periódica. Podemos volver a ver acá en la imagen cómo el electrón que está en el último nivel de energía pasa a ser parte del otro elemento. Entonces, este también alcanzó su estabilidad, este también alcanzó su estabilidad y recuerden que quedan con una diferencia en sus cargas eléctricas. Pues, ¿por qué? Porque este que tenía esas cargas negativas, al regalar una carga negativa quedó con más cargas positivas. Este, al recibir una carga negativa, queda con una carga negativa adicional y por lo tanto su carga eléctrica sería entonces negativa. Bueno, vamos a mirar entonces otro ejemplo. En el caso del litio, tiene 3 electrones, listo, pero en su último nivel de energía solamente tiene a un electroncito. Ese electroncito se lo va a transferir al flúor. Entonces, cuando se lo transfiere al flúor, vamos a mirar cómo queda. El flúor queda con 2, 4, 6 y 8 en su último nivel de energía, que es este que está por fuera, y el litio queda entonces con 1 y 2 en su último nivel de energía. Recuerden que ahorita habíamos dicho que el litio es una excepción a la regla del octeto y que alcanza su estabilidad cuando obtiene 2 electrones. Vamos para el siguiente tipo de enlace, que son los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes, entonces ya nadie va a regalar electrones, sino que simplemente los van a compartir. Nadie va a ser tan bobo de regalarlos, porque esto sucede entre elementos que se encuentran en el grupo número 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente son elementos que están muy cercanos a alcanzar su estabilidad electrónica. Entonces, un elemento que tiene 7 electrones, ¿cómo le va a regalar a alguien si nada más le está faltando un electrón para poder alcanzar su estabilidad? Entonces, lo que ellos van a hacer es que se van a enlazar y simplemente van a compartir el electrón. Como el movimiento del electrón es tan rápido, no se puede determinar en qué lado está y por eso quedan permanentemente unidos. Entonces vamos a mirar cómo el cloro, que tiene en su último nivel de energía 7 electrones, se va a unir a otro átomo de cloro que también tiene obviamente 7 electrones en su último nivel de energía y vemos que cuando ellos se unen, este queda con 8 y esperemos que se vuelvan a unir y miramos que este también quedó con los 8 electroncitos después de que están unidos. Vamos a mirar acá cómo entonces cuando logran enlazarse quedan pegados formando entonces a una nueva sustancia química. Acá ya no los unen las cargas eléctricas diferentes, sino que realmente los une una interacción por ese electrón o electrones que estén compartiendo.
Resulta que los enlaces covalentes se complican un poco porque pueden ser de varios tipos. Hay enlaces covalentes simples cuando comparten un par de electrones. Por ejemplo, el flúor tiene en su último nivel de energía 7, le faltaría 1, entonces se va a unir a otro flúor y entre ellos comparten un par de electrones. Cuando comparten ese par de electrones, nosotros simbolizamos ese par de electrones que se está compartiendo con una sola rayita. Y esa sola rayita entonces me dice que están formando un enlace covalente simple. Pueden haber entonces que se compartan dos pares de electrones. Vamos a mirar el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Para alcanzar la estabilidad le hacen falta 2. Entonces se va a unir a otro átomo de oxígeno y van a compartir dos pares de electrones, como vamos a ver a continuación. Entonces, para simbolizar que están compartiendo dos pares de electrones, nosotros escribimos dos rayitas que me simbolizan que se están compartiendo esos dos pares de electrones. Ese enlace se conoce como enlace covalente doble. Si ustedes miran acá y yo cuento así, voy a encontrar que este tiene 8 electrones, 2, 4, 6 y 8. Y si contara para el otro átomo, entonces 2, 4, 6 y 8. Entonces vemos cómo se unen para poder alcanzar la estabilidad. Me voy en el caso de cuando necesitan compartir más electrones, como es el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene entonces en su último nivel de energía 2, 3, 4 y 5 electrones en su último nivel de energía. Le están haciendo falta 3 para alcanzar los 8 electrones que le dan estabilidad. Entonces se va a unir a otro nitrógeno y van a compartir 3 pares de electrones, como podemos ver en el circulito, 2, 4 y 6, 3 parcitos de electrones. Si yo cuento para este nitrógeno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si yo cuento para el otro nitrógeno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, alcanzan su estabilidad. Entonces, ¿cómo lo simbolizo? Poniendo 3 rayitas entre los dos átomos de nitrógeno para simbolizar que es un enlace covalente triple. Entonces, recuerden, en el enlace iónico cedían, uno cedía y el otro recibía. En el enlace covalente se comparte y puede ser simple, doble o triple, de acuerdo a la cantidad de electrones que estén compartiendo. El enlace covalente tiene además otra variable que se llaman los enlaces covalentes dativos. Los enlaces covalentes dativos son muy amables porque cada par de electrones compartidos por dos átomos es aportado por uno de ellos. Hay un átomo muy colaborador, también simplemente va a aportar o va a ser el dador para uno de los átomos, pero no va a recibir nada de él. Pese a ser un enlace covalente donde siempre se comparte, en un acto de amabilidad no se los va a dar para que se los lleve. El otro tendrá que quedarse pegado a él, pero él simplemente se los presta, pero él no va a necesitar que el otro átomo le comparta absolutamente nada. Vamos a mirar entonces un ejemplo en la formación del ozono, que es el gas que protege a nuestro planeta de las radiaciones ultravioletas. Es una molécula donde 3 átomos de oxígeno se están uniendo. Entonces lo primero es que vamos a escribir los 3 símbolos del oxígeno, pues el símbolo del oxígeno. Vamos a dibujar los electrones de valencia. El oxígeno pertenece al grupo número 6 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 6 electroncitos. Entonces voy a empezar dibujando la estructura de Lewis. Le hago los 6 electroncitos a cada átomo de oxígeno, como están viendo a continuación que se los estoy haciendo. Listo. Luego de que los realizo, entonces voy a mostrarles. Ay, me adelanté mucho, perdón. Bueno, ya tengo los 6 electroncitos dibujados, entonces voy a formar el primer enlace entre estos dos. Como cada uno tiene 6, entonces lo que ellos necesitan es compartirse entre ellos dos un par de electrones y lo van a hacer. Entonces se lo van a compartir. Esta es la forma en que yo represento que ellos están compartiendo esos electrones. Entonces, si yo cuento para este oxígeno, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quedó completo. Ahora cuento para este. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 y 8 están estos dos completos, pero este pobre solito está por acá mendigando que alguien le haga el favor y le comparta sus dos electroncitos para alcanzar la estabilidad. Pero ellos dos ya están completos, no necesitan que este metido les aporte absolutamente nada. Entonces lo que va a hacer esta alma caritativa que está acá, que es este oxígeno, es que le va a prestar dos electrones que le están haciendo falta. No se los pueden llevar. Acuérdese que como es un enlace covalente, no se los va a ceder ni se los va a regalar, se los va a compartir. Entonces este oxígeno de acá tendrá que quedarse pegado y adherido a ellos para que éste le pueda hacer el favor de estarle prestando esos dos electrones que le están haciendo falta. Entonces yo contaría 2, 4, 6, 7 y 8 y este enlace quedaría completo. Eso es lo que ocurre con la formación del ozono que protege nuestro planeta. Y para representarlo, lo representaría de esta forma. Puedo representarlo así con el dibujito o puedo representarlo como aparece en la forma de abajo. Escribo el símbolo del elemento, la cantidad de enlaces que están compartiendo y en esta parte de acá, como este de bacanería ay, perdón, como este de bacanería, ay, perdón, como este de bacanería le está aportando los electrones a este de acá, entonces lo escribo con flechitas. ¿Listo? Bueno, también puedo determinar la polaridad de los enlaces. Corresponde a la cantidad de electrones que se acumulan en cada uno de los átomos que se están enlazando. ¿Cómo va a ocurrir eso? Entonces puede presentarse que haya un lado donde hay más electrones que en el otro. Se me olvidó decirles que además el hidrógeno, pese a estar en el grupo número 1, nunca va a regalar el único electroncito que tiene. Él es una excepción. Entonces todos los enlaces que tengan hidrógeno siempre van a ser enlaces covalentes. Donde el hidrógeno se esté uniendo con algo siempre va a ser un enlace covalente. Es una excepción de los elementos del grupo número 1. Recuerden que él alcanza su estabilidad con dos electrones. Entonces no va a ser tan ñoño de regalar el único electrón que tiene, sino que siempre alguien, un alma caritativa de los demás elementos, va a hacer el favor de prestarle. Entonces, como vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, el hidrógeno y el flúor se están uniendo, pero el hidrógeno solamente tiene dos electroncitos en su último nivel, mientras que el flúor, enlazándose con el hidrógeno, alcanzaría 8. Entonces, obvio, a este lado hay más cantidad de electrones y en este lado hay más poquitos electrones. Entonces hablamos de polaridad, es decir, se forman unos polos. Obviamente, al lado del flúor es mucho más grande que al lado del hidrógeno. A eso le llamamos polaridad. Vamos a ver en otro ejemplo, cuando por ejemplo dos átomos son iguales, entonces se formarían o pasaría que ambas regiones son casi iguales, es decir, casi del mismo tamaño, porque los electrones están distribuidos uniformemente. Cuando esto ocurre, podemos pues observar acá en la imagen en elementos que son iguales, entonces determinaríamos que el enlace es apolar, es decir, no tiene polaridad porque se está distribuyendo de forma homogénea, es decir, de forma igual. Pero no tenemos que hacer esos dibujos porque eso sería muy complejo. Hay una forma más fácil de poder identificar los enlaces, qué tipo son, si son polares o no son polares. ¿Cómo hacemos eso? Con la electronegatividad. Dentro de nuestra tabla periódica vamos a encontrar un numerito que se llama electronegatividad, que es la tendencia que tienen los átomos de atraer los electrones de otros átomos, es decir, como una fuerza que ellos tienen para poderla atraer. Entonces, cuando a nosotros nos dan dos elementos para que formen un enlace, restando la electronegatividad, yo podría decir si el enlace es covalente apolar, covalente polar o si el enlace es iónico. Simplemente sería hacer una resta. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la tabla periódica, buscar la electronegatividad de los dos elementos que se están uniendo, hacer una resta. Esta resta siempre debe ponerse el número mayor y al número mayor debo restarle el número menor porque no vamos a trabajar con valores negativos. Y así tendría que si el valor, el resultado pues de esa resta va desde 0 hasta 0,4, el enlace es covalente apolar. Si el resultado va desde 0,4, perdón,
Si el enlace tiene un resultado que va desde 0.4 hasta menos de 1.8, entonces hablamos de que es covalente polar. Y de 1.8 en adelante hablamos de que el enlace entonces es un enlace iónico. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento? En este momento debes hacer los siguientes ejercicios. Entonces, en tu cuaderno vas a desarrollar lo siguiente. Vas a realizar como primer punto el enlace entre el potasio y el bromo. Como segundo punto vas a realizar el enlace entre el azufre y el oxígeno. Para realizarlo, ¿qué debes hacer? Debes escribir la estructura de Lewis para esos elementos. Luego, para el primer punto, determina el tipo de enlace que se está formando de acuerdo a las indicaciones que les di ahorita y lo que les conté, y van a realizar la diferencia de la electronegatividad. ¿Cómo así? Vas a ir a la tabla periódica, vas a buscar electronegatividad del potasio, la escribes, vas a ir a buscar la electronegatividad del bromo, la escribes, haces la resta y el resultado que te dé te va a permitir entonces definir si el enlace es un enlace polar, apolar o iónico, como les mostré ahorita. Entonces recuerden, tanto para el potasio como para el bromo y como para el azufre y el oxígeno deben hacer, primero, estructura de Lewis. Segundo, determinar el tipo de enlace que se forma, si es iónico o covalente. Si es covalente, deben escribir si es covalente simple, covalente doble o covalente triple. Realizar la diferencia de la electronegatividad, y con la diferencia de la electronegatividad les permitirá saber si el enlace es covalente polar, covalente apolar o si definitivamente el enlace es iónico. Recuerda que debes tomar nota en tu cuaderno y debes escribir en comentarios si tienes alguna duda. Recuerda quedarte en casa y cuidarte. Para hoy no hay más compromisos. Ojalá hayas realizado todos los ejercicios en tu cuaderno. ¿Por qué? Porque voy a programar una reunión para que socialicemos los ejercicios. Chao.